Amanece en Extremadura, y hoy nuestra afición nos lleva hasta Higuera de la Serena. Esta encantadora villa pacense, ubicada en la comarca extremeña de La Serena, se presenta como un cuadro viviente, donde sus casas se agrupan armoniosamente alrededor de la histórica iglesia de Santa Catalina. Con su rica historia y tradiciones, Higuera de la Serena nos invita a un viaje en el tiempo, a través de sus calles empedradas y sus paisajes de encinas y olivares. Conocida también por sus antiguos restos romanos, esta villa nos ofrece un remanso de paz y tradición inigualables. Las 8 de la mañana. El bar Legio de Higuera de la Serena se convierte en el epicentro donde los monteros, unidos por una pasión ancestral, comienzan a reunirse. Entre abrazos y risas, las tradicionales migas extremeñas se sirven como el delicioso preludio a una jornada llena de emociones. Tras degustar las migas, un aire de expectación envuelve el ambiente. Se anuncian las normas, el juego se define. Vamos a cazar la finca Los Argallanes, la última ya del calendario. Se caza venado y jabalí, y las ciervas que vienen en la papeleta al cupo, ¿vale? Los caminos están malos. Si tenéis que subiros a algún coche o lo que sea, están malos los caminos, ¿vale? Luego la junta de carnes en el cortijo de Canalejas. Guillermo Nicolau. Atraviesa el camino el 2 con Juan Trejo. La suerte nos sonríe con el puesto número 2 de la Traviesa del Camino, un enclave donde la promesa de lo inesperado flota en el aire. Con el corazón rebosante de ilusión, emprendimos el camino hacia nuestro destino. Una vez instalados en nuestro puesto, nos maravillamos con este valle escondido, donde los eucaliptos, las jaras y las abulagas crean un santuario para jabalíes y venados. A las 12 soltaron las realas, y no hubo que esperar mucho tiempo para darnos cuenta de que íbamos a disfrutar de un gran día de montería. De repente, el viento trajo a nosotros un sonido familiar, que nos puso en alerta. Un venado se acercaba hacia nuestro puesto, pero termina cumpliendo al número 1 del cierre del potorro.
Enhorabuena. En el testero de enfrente observamos un movimiento entre el monte. ¿Nos preparamos? Pero solo era una cierva. No quedaba otra que armarse de paciencia. De repente, una violenta ladra resonó frente a nosotros. Una collera de venados descendía el testero a toda velocidad. ¿Nos preparamos para el lance? Y conseguimos hacernos con el venado más grande. Venían dos. Venía una collera, no sé si han matado a la otra. ¡Venga, que empieza la fiesta hoy! ¡Hala con él! ¡Espectacular! De nuevo detectamos movimiento en el testero de enfrente. Una cierva seguida de un venado se acercaba a nuestro puesto. Pero en el último momento, el venado toma dirección hacia el cierre.
¿Qué le vamos a hacer? Ya no hubo más lances que reseñar. Ahora tocaba sacar el venado del arroyo. A la caída de la tarde nos reunimos en el cortijo de la Canaleja, celebrando el cierre de una jornada marcada por 20 jabalíes y 17 venados. Los argallenes habían cumplido sobradamente. Terminada la montería, rememorábamos la jornada vivida. El remeneo de las jaras, el arroyo corriendo, el latido de los perros, el grito de «ahí va el venado» de los realeros, el violento arrollón de monte del venado descendiendo el testero. Y pensábamos, qué bonita es nuestra tradicional gran batida cuando las cosas se hacen bien. Nosotros nos despedimos hasta la próxima montería, donde la tradición, el paisaje y la pasión volverán a encontrarse. ¡Viva la caza!